¿Qué tal? Miren, cuando hablamos de almacenamiento masivo de datos, no estamos hablando solo de guardar archivos y ya. Es mucho más profundo. Es, de hecho, como construir el sistema nervioso digital de una organización entera. Así que, en esta sesión, vamos a desglosar la arquitectura técnica que está detrás de todo esto. Y bueno, esta frase la verdad es que lo resume a la perfección. El verdadero juego no es acumular datos por acumular, sino diseñar una arquitectura completa. Una que nos asegure que cada dato, cada pedacito de información sea confiable, esté disponible y sobre todo seguro durante toda su existencia. Al final del día, todo se reduce a un diseño inteligente. Ok, para que todo quede más claro, hemos organizado nuestro recorrido en 5 puntos clave. Vamos a empezar con los fundamentos, de ahí saltamos a las arquitecturas como Lake y Warehouse, después nos metemos con el modelado y los formatos, seguimos con cómo optimizar el rendimiento y cerramos con lo más importante, el gobierno, la seguridad y cómo tomar buenas decisiones. Perfecto. Vamos a empezar por el principio, con las bases. ¿Para qué sirve realmente el almacenamiento a gran escala? ¿Y cuáles son los tipos fundamentales con los que nos vamos a encontrar? A ver, estas 5 preguntas son, digamos, la prueba de fuego para cualquier estrategia de datos que se precie. Si no se tiene una respuesta clara para cada una, lo que se tiene no es una arquitectura, es simplemente un depósito digital, un montón de archivos sin sentido. Y es que cada pregunta toca un pilar fundamental. ¿Dónde? ¿En qué formato? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo se protege? Y claro, ¿cómo se mantiene confiable a lo largo del tiempo? Y aquí viene algo súper interesante. Esta tabla nos deja clarísimo que no existe una bala de plata. La decisión no es tan simple. Por un lado, tenemos el almacenamiento por objetos, que es genial para volúmenes masivos de datos no estructurados. Piensen en datasets, históricos, documentos. Luego, el de archivos, que es la estructura jerárquica de toda la vida. Y por último, el de bloques, que es una bestia en rendimiento, ideal para bases de datos transaccionales. ¿Cuál elegir? Bueno, la clave no está en la última moda tecnológica, sino en el caso de uso, el patrón de acceso y, por supuesto, el costo. Muy bien, ahora que ya vimos los bloques de construcción, pasemos al siguiente nivel. Vamos a ver cómo estos tipos de almacenamiento se combinan para formar las grandes arquitecturas de datos. Empecemos con el Data Lake, o lago de datos. La analogía es perfecta. Imaginen un gran embalse donde se vierte agua de diferentes ríos. Su principal ventaja es precisamente esa flexibilidad. Permite guardar datos de todo tipo, estructurados, no estructurados, lo que sea, en su formato crudo, original. La magia viene después, porque la estructura se aplica recién cuando se va a consultar. A esto se le llama Schema on Read. Del otro lado de la moneda tenemos el Data Warehouse. Si el Lake era un embalse, el Warehouse es más como una biblioteca, súper organizada y catalogada. Aquí la cosa es al revés. Los datos tienen que pasar por un proceso de limpieza, integración y modelado antes de entrar. Es lo que llamamos Schema on Write. El foco aquí no es la flexibilidad para nada, sino la consistencia y un rendimiento óptimo para el análisis de negocio. Esta tabla, la verdad, pone los puntos sobre las IES. Es un resumen perfecto. Schema on Read contra Schema on Write. Datos crudos contra datos procesados. Fíjense, el Data Lake es el paraíso de los científicos de datos, los que necesitan explorar y experimentar. En cambio, el Data Warehouse es el arma de los analistas de negocio, que necesitan respuestas rápidas, precisas y sobre todo consistentes. Son dos mundos, con prioridades y usuarios muy distintos. Entonces, la pregunta del millón es, ¿y si se quiere lo mejor de los dos mundos? ¿Es posible? Bueno, para eso mismo nació la arquitectura Lakehouse. La idea es bastante astuta. Combinar la flexibilidad y el bajo costo de un data lake con la confiabilidad y las capacidades transaccionales de un data warehouse, todo en una sola capa. Podríamos decir que es la evolución natural de estas arquitecturas. Ok, ya entendimos los contenedores, las grandes arquitecturas. Ahora vamos a hacer un zoom y a meternos dentro. ¿Cómo se organizan los datos internamente para que cuando se hagan preguntas, las respuestas lleguen rápido y bien? Aquí entra en juego el modelado dimensional, que es casi un arte. La idea es simple. Primero, identificamos las tablas de hechos, que son los números, las métricas, por ejemplo, las ventas. Luego, definimos las dimensiones, que son el contexto de esos hechos. ¿Quién compró? ¿Qué producto? ¿Cuándo y dónde? Un paso crítico es establecer el grano, que no es otra cosa que el nivel de detalle de cada registro. Y todo esto se suele organizar en un esquema estrella, que es un diseño muy eficiente y fácil de consultar. Y ojo, porque el formato en que se guardan los archivos importa y mucho. Un CSV o un JSON son fáciles de leer para una persona, pero para los sistemas analíticos a gran escala no son lo más eficiente.
Ahí es donde brillan los formatos columnares como Parquet o ORC. Piensen en esto. En lugar de leer una fila entera para obtener un solo dato, estos formatos permiten ir directo a la columna que se necesita. Esto se traduce en un ahorro brutal de tiempo de lectura y costo de procesamiento. Bien, ya tenemos los datos modelados y en el formato correcto. La pregunta ahora es, ¿cómo nos aseguramos de que todo el sistema sea rápido, eficiente y, sobre todo, confiable? Una de las técnicas clave es el particionamiento. La analogía de la biblioteca es perfecta. Imaginen que en lugar de tener que recorrer una biblioteca entera para encontrar un libro, supieran exactamente en qué pasillo y estante está. Bueno, eso es particionar. Se dividen los datos en segmentos más pequeños, generalmente por fecha, por país, por cliente, por lo que sea. Pero cuidado, el truco es que las particiones tienen que estar alineadas con las consultas más comunes. Si no, es como organizar los libros por color de la portada. Bonito, pero inútil para encontrar algo. Y aquí tenemos a uno de los enemigos silenciosos del rendimiento, el problema de los archivos pequeños. ¿Qué pasa cuando en lugar de unos pocos archivos grandes se tienen millones de archivitos diminutos? Pues que el motor de consulta se vuelve loco. Pasa más tiempo abriendo y cerrando archivos, gestionando metadatos, que procesando los datos en sí. Es una pérdida de tiempo y recursos tremenda. Afortunadamente, para este problema hay una solución directa, la compactación. No es más que un proceso, generalmente automático, que agarra todos esos pedacitos de archivos y los consolida en archivos más grandes y manejables. Piensen que es como ordenar un escritorio lleno de papelitos sueltos y ponerlos en carpetas bien organizadas. Todo se vuelve mucho más eficiente. Pasemos a un tema crucial, la confiabilidad. Y aquí hay un concepto que suena complicado pero es vital, la idempotencia en la ingesta. ¿Qué significa? Sencillo, que se puede ejecutar un proceso de carga de datos 1, 2 o 100 veces y el resultado final siempre será el mismo. Sin datos duplicados, sin errores. Esto es fundamental porque garantiza que si algo falla y hay que reintentar, no se va a corromper la información. Y cuando se trata de los datos más críticos, los institucionales, hay algo que no es negociable. Las propiedades ACID. Son el estándar de oro de la confiabilidad transaccional. Piénsenlo así. La atomicidad asegura que una transacción o se hace completa o no se hace nada. No hay puntos medios. La consistencia garantiza que la base de datos siempre quede en un estado válido. El aislamiento, o isolation, evita que varias transacciones se pisen entre sí. Y la durabilidad, pues que una vez que se confirma un cambio, ese cambio sobrevive para siempre. Y con todo esto, llegamos a la capa final, la que envuelve y da sentido a todo lo demás, el gobierno de datos, la seguridad y, finalmente, cómo se toma la decisión arquitectónica correcta. Es importante entender que un buen gobierno del dato no es burocracia inútil, es tener el control. Y para tener control se necesita, por ejemplo, un catálogo de metadatos para saber qué es cada cosa. Se necesita linaje de datos para poder seguir la pista de un dato desde su origen. Políticas de retención para saber cuánto tiempo guardar la información. Y por supuesto lo básico, cifrado tanto en reposo como en tránsito y un control de acceso súper detallado para que solo quien deba ver los datos los vea. Y aquí hay una distinción que es súper importante y donde mucha gente se confunde. Backup no es lo mismo que replicación. La replicación nos da disponibilidad. Si un servidor se cae, hay otro idéntico listo para tomar su lugar. Protege contra la interrupción del servicio. En cambio, el backup nos permite recuperar datos. Si alguien borra una tabla por error, el backup es lo que nos salva. Protege contra la pérdida de datos. Son dos cosas distintas y se necesitan ambas. Entonces, después de todo esto, ¿cómo se elige la arquitectura correcta? Pues no hay una fórmula mágica. La decisión correcta sale de un análisis sistemático, de una especie de checklist técnico. Hay que preguntarse qué tipo de datos tenemos y para qué los vamos a usar, qué volumen manejamos y con qué frecuencia cambia, cómo se van a consultar, qué tan íntegros deben ser, ¿necesitamos auditoría? Y la pregunta final, que lo engloba todo, ¿cuál es el costo total de operar y mantener esto? Y con esto cerramos, con la idea más importante de todas. La arquitectura adecuada no es la más nueva, no es la que está de moda en los blogs de tecnología. Es la que logra el mejor equilibrio entre el volumen de datos, los patrones de consulta, el nivel de control requerido y la sostenibilidad económica. La pregunta final que queda en el aire es, ¿la arquitectura que se está usando hoy realmente está alineada con estos criterios o simplemente sigue una tendencia? Es una reflexión clave,